Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este salón de actos. Nos encontramos en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quienes de la Factoría de Cohesión Ciudad Puerto agradecemos enormemente esta acogida y la posibilidad de organizar estas jornadas en un mes muy especial, girando en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, empezamos a estas jornadas agradeciendo porque sin duda tener este espacio para poder visibilizar, poder profundizar y reconocer la labor, en este caso de estas maravillosas mujeres que me acompañan en la mesa y también de forma híbrida a través de Internet, pues es sin duda un motivo de alegría, de agradecimiento y también una oportunidad excelente para seguir reivindicando y seguir luchando por el puesto y por el respeto y la visibilidad que se merecen las mujeres en el sector portuario marítimo. En este sentido, agradecer también, por supuesto, además de a la Escuela de Ingeniería y a la Facultad de Ciencias del Mar, concretamente, al Cabildo de Gran Canaria por su colaboración y, sobre todo, desde el punto de vista personal, a un Puerto Violeta, este proyecto que nace dentro de la Factoría de Cohesión Ciudad Puerto, y también, por supuesto, a Virginia Borrín, que nos acompaña hoy, la técnica de igualdad, pues por ese empeño y esa labor a la hora de organizar estas jornadas. Como les decía, vamos a iniciar este coloquio, un coloquio que estimamos dura aproximadamente una horita y en el que estas protagonistas de hoy nos van a contar muchos detalles sobre su vida cotidiana, sobre su labor profesional, que sin duda es enorme. Voy a empezar presentándolas en este orden, ¿no?, de la mesa. Por un lado tenemos a Loli Guedes. Ella pertenece a la cooperativa de pescadores de San Cristóbal, después de una enorme trayectoria en Melenaria, y nos va a aportar sin duda una visión muy muy rica. Bienvenida, Loli. Muchísimas gracias. Antes de nada, agradecer la invitación a este acto tan maravilloso y también a los asistentes a un poco conocer también la vida que hacemos en este caso, en mi caso, en el sector pesquero profesional. Muy bien, muchas gracias. Como decía, al lado de Loli tenemos a Lourdes Trujillo. Ella es catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas y sin duda su visión transversal va también a enriquecer estas jornadas, que además llevan por título Forjando la Igualdad en la Economía Azul. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por invitarme a este acto. Yo creo que esto es importante por dos cosas. Importante por dos motivos. El primero de todo es por la visibilidad a la mujer, ¿verdad? Porque esto de celebrar el Día Internacional de la Mujer, esto no es una celebración, realmente tiene que ser una visibilidad, que estemos ahí, que se sepa que las mujeres están en todo el ámbito económico de esta vida diaria, ¿verdad?, aunque no se nos vea. Y el segundo es porque quiero destacar, y más en este foro, ¿verdad?, yo pertenezco también a esta universidad, en este foro, la importancia que tiene este sector, el sector marítimo-portuario, marítimo-marino-portuario, ¿verdad?, entra todo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan desconocido? O sea, no nos damos cuenta que además en una isla, o sea, que vivimos rodeados de mar. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestra actividad básicamente, ¿verdad?, se mueve por el mar. Por ejemplo, una cifra así para andar por casa, el 80% del comercio mundial se mueve por el mar, el 80%. Y para Canarias, ¿qué significa? El 95% de la mercancía que viene fuera entra por el mar. Entonces esto genera una actividad que no nos damos cuenta. Y desde luego, en este entorno quiero aclararlo y quiero que todos los estudiantes se lo fijen en su mente, porque hay muchas oportunidades de trabajo. Luego seguiremos hablando. Por supuesto que sí. Además ya vemos como Lourdes con ese testimonio energizante pues nos ilustra y sin duda va a marcar pues el camino de esta jornada. Seguimos, si me permites el micrófono, Lourdes, gracias. Vamos a saludar a otra de nuestras protagonistas. Ella es Nacha de la Mora, ingeniera naval, y además nos trae ese sector de la empresa, ¿no?, a través de Saxa, ese negocio familiar que lidera. Bienvenida, Nacha. Muchísimas gracias. Pues encantada de estar aquí, agradecida de que nos hayáis invitado y poder dar la visión profesional de una ingeniería naval. Sin duda muy muy importante. También vía telemática, ustedes la ven aquí en grande justo detrás de mí, tenemos a África Marrero. Ella es ingeniera naval y oceánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. África, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras.
Hola, muchas gracias por invitarme y creo que este evento es perfecto para visibilizar la figura de la mujer en los puertos y en la ingeniería y para mostrar diferentes perfiles que muestren a las futuras ingenieras que pueden ser todo lo que ellas quieran ser. Efectivamente, y con este testimonio estoy convencida de que Virginia Gorrín, como técnica de igualdad de la Factoría de Cohesión, pues construye un puerto violeta y bueno, pues a través de ese compromiso de la factoría pues crecen jornadas como esta. Virginia, bienvenida y también gracias por formar parte de este coloquio. Pues muchísimas gracias. A ver, Factoría de Cohesión y un puerto violeta, desde que empecé a trabajar en el proyecto no hemos parado y bueno, ya les contaremos lo que hemos hecho hasta ahora en Gran Canaria. Pero queremos llegar, tenemos ámbitos de actuación, queremos llegar a todas las islas porque obviamente, como dice Lourdes, no podemos vivir de espaldas al mar. Efectivamente. El objetivo también de este proyecto es unir a la ciudadanía con el puerto, con la vida marítimo-portuaria, que como bien indicaba Lourdes es tan importante. Hoy además tenemos como público alumnado de la Escuela de Ingeniería, de diferentes ramas, y por eso creo que es importante hacer este ejercicio pedagógico y también inspirar, ¿no?, a estas generaciones y que vean el calado y también la realidad de los puestos de trabajo que ustedes desempeñan. Por eso me gustaría conocerlas un poquito más en profundidad. Empiezo contigo, Loli, y me gustaría que nos contaras un poquito qué desarrollas en tu día a día, también cómo llegas tú, ¿no?, a vincularte al sector marítimo y bueno, de forma sucesiva para también conformar un poquito quiénes son ustedes, porque al final me gustaría que esta mesa también fuera un homenaje a ustedes, ¿no? Bueno, mi andadura es prácticamente por tradición. Mi familia viene de raíces pescadoras y mi andadura empezó en el año 94. Yo estudiaba técnico de laboratorios y auxiliar de clínica y lo compaginaba con el trabajo en una cooperativa de pescadores que está situada en Melenara, en Taliarte, que acompañaba a mi padre, por suerte para mí, porque fue mi mentor y me transmitió esa pasión, ¿no?, que yo adoro, ¿no?, que es el sector pesquero, ¿no? Me di cuenta de que mi vocación no era la de trabajar en sanidad, sino que mi pasión era trabajar en la administración, ayudando a los profesionales del mar. En aquella época que yo empecé en el 94, muchos de ellos no llegaron a estudiar, no tenían esa suerte y adquirí conocimientos que hacían que los ayudara administrativamente y me encantó, me enamoré del sector, me enamoré de la administración y desde entonces llevo trabajando en el sector, 28 años llevo en este sector pesquero. Las labores administrativas que hago son muchísimas, hay un abanico enorme de trabajo, sobre todo ahora porque todo se hace por sede electrónica, desde despachar una embarcación, desde solicitarle a los tripulantes reconocimientos médicos, revisiones de botiquines, solicitar en Capitanía Marítima cualquier tipo de reconocimiento de los barcos, inspecciones. Me dedico también en la administración a hacer subvenciones que las publica el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Pesca, el Cabildo Insular y cualquier otra subvención, porque yo me considero una persona muy productiva, porque todos los días estoy pendiente de lo que sale en los boletines oficiales, en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín de Las Palmas, para aquello que pueda beneficiar a la cooperativa, en este caso que trabajo, que es Pescatobal, que está situada en el barrio marinero de San Cristóbal, pues repercuta en beneficio de todos los profesionales que trabajan en este sector, ¿no? Qué bueno, qué interesante. De quizás la parte práctica del sector marítimo portuario pasamos al ámbito académico. Lourdes, en tu caso, una trayectoria enorme. Sabemos que ser catedrática no se consigue de un día para otro y además inspirando a generaciones también, ¿no?, para formarse y apostar desde el punto de vista quizás de la economía azul, que además de que nos cuentes un poco sobre cómo surge tu vinculación a este sector, me gustaría que nos explicaras ese término, ¿no?, para también que todas las personas que luego nos vean a través de YouTube pues puedan comprenderlo.
Muchas gracias. Sí, no es fácil llegar, pero bueno, se llega. Y esa es la prueba, ¿verdad? Sí, no, como yo siempre digo, es nuestro trabajo. O sea, no tenemos nada especial, sino que cumplimos con nuestro trabajo y por eso, bueno, pues conseguimos llegar a nuestro objetivo, que debería ser este. Pero bueno, fuera de esto, este sector es apasionante, indudablemente. ¿Cómo llegué yo a ello? Me pregunta. Bueno, pues desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Yo empecé, pues bueno, haciendo la tesis doctoral, todas estas cosas que tenemos que hacer para llegar, y una vez en la vida académica, pues empiezas una labor de investigación, post-tesis, ¿no? Y bueno, empecé con un trabajo de impacto económico del puerto de la Luz de Las Palmas, y ahí empezó no creo que lo mantenga mucho rato así, ¿no? Bueno, pues con ese primer trabajo de impacto económico del Puerto de la Luz empezó mi vinculación con este sector marítimo. Siempre me gusta decir marítimo, marino, portuario, porque aquí entra todo. Porque marítimo entendemos como la navegación, ¿verdad? El transporte marítimo. Y marino es todo lo relacionado con el mar. Y luego el puerto, que evidentemente está relacionado con el mar. Entonces, marino, marítimo, portuario, ¿verdad? Entra todo lo relacionado. ¿Qué es la economía azul? Como me preguntaba, y ahora seguiré un poquito con mi vida académica. La economía azul es todo lo relacionado con el mar. Y dices tú, fíjate que la Unión Europea lo define como cualquier actividad que esté a menos de 50 kilómetros del mar. Pues Canarias, todo economía azul, que hay en Canarias, incluso en Tejeda, que no esté cerca del mar. Esa definición la tuvieron que variar un poco, porque bueno, en las islas todo es economía azul, pero de hecho en Canarias todo es economía azul. En fin, todas las actividades relacionadas con el mar, y aquí hay poco que no esté relacionado con el mar. Entonces, yo quiero destacar que aparte de lo tradicional, por siempre hablamos de turismo y tal, bueno, eso es una parte, pero realmente hay muchas actividades relacionadas con el mar que no están explotadas, que no las vemos, que no tal. Todo el sector portuario, por ejemplo, ¿no?, que está relacionado con el mar, una serie de actividades, una serie de empresas que desconocemos. De ahí que yo, con mi vinculación al mar, crear una cosa, bueno, con ayuda de mi grupo de investigación, crear una cosa que se llama la Cátedra Marítimo-Portuaria, Cátedra por Mar, como verán en algún sitio por ahí. La Cátedra por Mar, ¿qué es? Pues bueno, es un instrumento que usan las universidades para, de alguna forma, vincular ese sector de investigación, vincularlo a la ciudadanía, a la población, y que la gente conozca lo que es ese sector, ¿verdad? Nosotros corrimos con la suerte, ¿verdad? Bueno, nos lleva nuestro trabajo de tener patrocinadores tan importantes como la Autoridad Portuaria Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que es a través de Puertos del Estado, evidentemente. Tenemos también como patrocinadores Asticán, una de las empresas más importantes a nivel europeo, ¿verdad? Asticán, ¿qué es? Es una empresa, es unos astilleros canarios relacionados con todo el sector de reparaciones navales, que es uno de los sectores que más impacto tiene en la economía canaria, y nos olvidamos que está ahí. Sí, de vez en cuando vimos, sí, esas petroleras que están ahí, sí, esas perforadoras, pero es que tiene un impacto, vamos, impresionante en la economía canaria, que en algún momento yo sacaré las cifras. Después también tenemos como patrocinador a la Fundación Mafre Guanarteme. Su idea, Fundación Mafre, que tiene que ver con los puertos. La Fundación Mafre es súper interesante porque tiene que ver mucho con la formación. Entonces, su idea es que la idea de financiarnos, de patrocinar nuestra cátedra, es que nos vayamos por el lado de la formación y de dar a conocer el sector y de todas las posibilidades que hay de trabajo en ello. Entonces, bueno, pues la cátedra se ha quedado conformado de esto, y cada momento pues ¿qué hacemos para darnos a conocer? Pues muy frecuentemente damos seminarios, webinars. Yo trato de difundirlo. La semana que entra, el día 15, tienen uno. Ustedes lo verán, todos los alumnos de la universidad, porque todo esto se difunde a través del Vicerrectorado de Comunicación, y está difundido. Entonces es interesante atender. El próximo que tenemos es sobre todas las herramientas económicas que tiene Canarias y que están relacionadas indudablemente con el puerto, como es la zona franca, la zona especial de Canarias, como es que Canarias es una región ultraperiférica, y entonces tenemos una serie de condiciones especiales, y por supuesto todo esto bajo el paraguas del régimen económico fiscal, que también le da una serie de ventajas a Canarias, y por tanto situarse en Canarias para algunas empresas de fuera tiene sus ventajas, sobre todo porque tenemos un puerto que tiene toda una serie de actividades y servicios y está muy bien dotado.
Entonces, bueno, pues ¿por qué creamos esta cátedra formal? Por eso, porque nuestro objetivo es dar a conocer este sector y dentro de la universidad que nuestros estudiantes sepan que tienen muchas oportunidades. ¿Por qué es importante el puerto? El puerto y todas las actividades marítimas, pero en concreto, ¿por qué es tan importante el puerto? Fíjense que, como decía antes, nosotros tenemos por un lado la demanda, ¿verdad? La demanda turística, la demanda local, la demanda de extranjeros, la demanda de inversiones, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la oferta, es decir, todas las empresas que están ahí para atender esta demanda. ¿Qué sectores tenemos? Tenemos el sector primario, agricultura, ¿verdad? Ganadería, el sector secundario, industria, transformación, como quieran, ¿verdad? Manufactura, y el sector terciario, que es el sector servicio. Ahí tenemos más del 75%, los otros dos sectores, el 7, el 8% es lo que tenemos. Entonces, dice, bueno, esta demanda entra de forma transversal, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad?, oferta de los tres sectores. Pero fíjense, nosotros en Canarias tenemos sector primario un 7 o 8%, que atiende al sector secundario otro 7-8%. ¿Cómo atendemos a esa demanda del sector terciario? O sea, ¿cómo es posible que ofertemos ese sector terciario con el 75%? Y nos preguntamos, si no tenemos primario, pues claro, el primario y el secundario atienden al terciario, ¿verdad? Que es el comercio, el transporte, los servicios, en fin, todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fíjense qué interesante, porque la mercancía viene de fuera, porque aquí, sector primario prácticamente no hay, sector secundario prácticamente no hay. Entonces, ¿cómo viene de fuera? ¿Y cómo viene? Por el mar, ¿verdad? ¿Y cuál es la puerta de entrada al puerto? Entonces, fíjense que más del 95% de la mercancía que viene de fuera entra por el mar. Entonces, ¿es importante o no los puertos en Canarias? Pues bueno, si no, no comemos, básicamente, ¿verdad? Y entonces, fíjense el impacto que ha tenido además la pandemia. ¿Por qué ha tenido ese impacto tan importante la pandemia en los precios y tal? Porque nos hemos dado cuenta que si se para, o sea, esa cadena, porque el puerto es una parte, es un eslabón de una cadena de suministro, ¿verdad? Que viene desde que se fabrica el instrumento, desde que entra la materia prima hasta que llega a tus manos. Toda esa cadena logística, el puerto es un eslabón. Si ese eslabón se para todo lo demás. Ustedes habrán oído, habrán visto los problemas que hemos tenido de logística en general y cómo han subido los puestos como consecuencia de ese impacto. Bueno, no me quiero olvidar más, ¿no? Pero bueno, realmente, Lourdes, en ese sentido, yo creo que se abre quizás, ahora vamos a permitir que las otras dos compañeras también se presenten, pero sí que es verdad que lo que nos queda claro es que el puerto es una puerta a la vida, ¿no? Y que sin duda, quizás cuando hablamos del sector marítimo, marino, portuario, que además es tres términos que me encanta sacar en esta mesa, podemos quedarnos, es como en el caso del periodismo, ¿no? Yo barro hacia mi casa, que te puedes dedicar al periódico, a la radio y a la televisión y ya está, ¿no? En este caso, cuando hablamos quizás de este tipo de ingeniería y de las carreras vinculadas a este sector, se piensa en unos puestos muy concretos, pero realmente hay mucho más, ¿no? Y también es el objetivo de que, por ejemplo, personas como Nacha, que nos acompaña hoy, pues nos puedan trasladar su experiencia. Yo, antes que nada, quiero decir que me sorprende, bueno, no sé si sorprenderme es la palabra, que el público, la mayoría son hombres, que yo estoy encantada, pero eso es el reflejo de que todavía las ingenierías están masculinizadas o todavía no hemos llegado a educar en una igualdad desde pequeñitos para que la mujer en general le apetezca y tenga la inquietud de acabar haciendo una ingeniería. Yo estudié ingeniería naval y cuando yo estudié pasaba lo mismo. O sea, si éramos 25 en clase, 5 éramos chicas y 20 eran chicos. Y no pasa nada, porque al final me parece que es una tontería, pero lo que estamos reflejando es que no llegamos, no sé por qué motivo, supongo que será de educación, pero no terminamos de llegar a vincular la ingeniería a ambos sexos sin ningún tipo de discriminación. Yo estudié naval, como ya he dicho, y trabajo en el puerto en una empresa de reparaciones navales vinculada a los astilleros y a los servicios. Pues eso, lo mismo. Si en el sector no creo que haya un 10% que seamos mujeres en el grado de técnico. O sea, las ingenieras y los técnicos en el sector no cubren un 10%. No cubren un 10% porque evidentemente el reflejo de la universidad se traslada a la profesión. Trabajar en el puerto, yo no he sentido discriminación. A mí nadie me ha imposibilitado trabajar en el puerto. Yo no he tenido dificultades. Sí
sí hay experiencias donde igual ves que te ponen en duda, que te pueden cuestionar, pero al final, si lo haces, nadie te lo impide. Te pueden cuestionar desde un tercer plano, pero jamás te llegan a cuestionar o te llegan a impedir que puedas llegar a realizar tu profesión, que en mi caso es técnico. O sea, yo me dedico a controlar obras y a estar en los barcos reparando las obras que ahí se precisan. Que bueno, de hecho, ahora antes de que África nos cuente también un poco a qué se dedican su día a día, sin duda lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Cuando realmente hablamos de igualdad y aportamos, además con este proyecto, un puerto violeta, esa perspectiva de género, lo que construimos es quizás no una desigualdad brutal, como bien identificaba Nacha, ¿no? No vamos a encontrarnos a alguien que te diga, lo hay, porque lo hay, el caso, de que me diga, no te subes al barco por ser mujer, que da mal fario, ¿no? A mí me han dicho, eres la decoradora, eres la administración. Sí te cuestionan, pero si tu actitud es yo voy... No de una forma brutal, pero sí que es verdad que están esos micromachismos, ¿no? Que lo percibimos y dices, oye, si esto hubiera pasado a la inversa, si fuera yo un señor, probablemente esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces, banderita roja, ¿no? Red flag, como se dice ahora mucho en redes sociales. Yo les voy a pedir, además, en el caso de hablando de números, en el caso de Lourdes, es verdad que cuando hablamos de las cifras de mujeres en ingenierías o en carreras de ciencias y tecnología, el porcentaje de estudiantes es verdad que se ha ido equiparando con los años, todavía hay una desigualdad, no se ha alcanzado esa paridad en el aula. Bueno, hoy en este salón de actos, luego les pregunto a las chicas que levanten la mano para contarlas simplemente por curiosidad, y en este sentido, cuando hablamos de estudios superiores como puede ser una cátedra, también el número de mujeres en el caso de la economía y bueno, en cualquier área, pero especialmente cuando tenemos que hablar de números y de ciencias como tal, también disminuye, ¿no? Entonces, sin duda, es interesante y me gustaría también, por supuesto, Loli y África, que vayan pensando en alguna anécdota concreta que nos puedan traer a la mesa y también pues darle esa realidad a esos micromachismos y ponerle nombre y apellido. África, voy contigo, cuéntanos un poquito qué haces en tu día a día. Yo soy ingeniera naval, también por la Universidad de Las Palmas, y bueno, yo soy investigadora. Actualmente investigo sobre accidentes de fuegos en barcos y sostenibilidad portuaria. Y sí es verdad que, tal y como comentaba Nacha, cuando yo estudié ingeniería naval, y eso que no, bueno, este año hace 10 años que empecé en la universidad, también el número de chicas comparado con el número de chicos que estudiaban, pues dejaba mucho que desear. Sí es verdad que en mi caso estudié ingeniería naval casi por casualidad y me enamoré de esta profesión a medida que me iba introduciendo en el mundo y encontré mi lugar dentro de ella en la investigación. Y también me sorprende que ahora que trabajo principalmente con otros países, ver que esa desigualdad también sigue estando latente. Actualmente trabajo en un proyecto europeo y el 35% somos mujeres y la mayoría de ellas no son del área de administración y no de las formaciones STEM. Y la verdad que nos sorprende muchísimo porque cada vez que nos vamos acotando dentro de la ingeniería encontramos menos mujeres. Y no creo que sea porque no seamos válidas, porque al contrario, pero sí que creo que se promocionan muy poco este tipo de carreras en colegios e institutos y que hay que hacer un gran trabajo de que llegue a las futuras mujeres que pueden llegar a llegar a la universidad y que tengan como referentes, ¿no?, de diferentes áreas dentro de diferentes profesiones dentro de los puertos, como todas las mujeres que estamos hoy aquí en este coloquio. Qué importante eso que nos cuentas. África, si les parece, vamos con esa ronda de anécdotas. Empiezo contigo, Nacha, si te parece bien. Bueno, tengo un montón. La primera, yo trabajo en una empresa familiar
Yo estaba estudiando ingeniería naval, mi padre tiene una empresa de reparaciones y mi padre fallece. Pues la primera anécdota es que nos ofrecieron comprar la empresa, yo solo tengo hermanas, y nos ofrecieron comprar la empresa porque evidentemente unas mujeres no la iban a poder sacar adelante. Y esos fueron los empresarios que eran compañeros y amigos de mi padre, o sea que no era gente mala, malísima, era gente que nos quería. Durante los primeros años siempre se cuestionó, no vais a ser capaces, después cuando era así capaz era porque tu encargado era muy bueno, pero cuando se fuera el encargado, entonces se jubilase en el encargado, tú te iba a ir mal. Y eso pasa, lo que pasa es que es verdad que yo creo que lo más importante de todo esto es que te dé igual, o sea, es que tú saber que tú lo quieres hacer y si tú crees que realmente vas a hacerlo y no pones atención a cualquier síntoma de discriminación, de machismo, pero ya te digo para los hombres o para las mujeres en la profesión que sea. O sea, si tú realmente vas a querer hacerlo, lo vas a hacer y no te lo va a impedir absolutamente nadie por mucho que se empeñen. Anécdota, pues esa es la primera que me parece así como la más llamativa, y entrar en barco, no querer atenderme, decirme que si no va mi encargado, conmigo no quieren hablar, y tú dices, bueno, pues no tengo encargado, si hablas conmigo te quedas sin trabajo. O sea, por eso te digo que lo más importante de todo sí considero que es la actitud que tengas frente a eso, pero machismo hay, micromachismo a saco y no queda otra. La verdad es que es curioso por el hecho de bueno, se establecen unas relaciones y es verdad que ahí Virginia seguro que puede poner esa tilde violeta mejor, muchísimo mejor que yo, pero sí que es verdad que hablamos de ese papel constante de tenernos que poner en nuestro sitio, hablando coloquialmente, ¿no? Y también quizás esa búsqueda de demostrar siempre más, estar siempre mejor preparadas, porque leía el otro día un artículo en el que se hacía una reflexión sobre este tema y me gustaría traerlo a la mesa porque decía que a la gente, bueno, en este caso a las mujeres, ¿no? Siempre no se les exigía ser buenas, ¿no? Se les exigía la perfección, mientras que quizás a los hombres, en este caso, en el sector, pues simplemente con ser buenos es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que esa constante necesidad de tener que validarnos y demostrar, al final, como bien indicaba Nacha, tenemos que ser capaces de discernir y que nadie nos ponga ese valor, pero sí que es a la vez, yo creo que lastra y sobre todo cansa. Sí, hace poco vi un reportaje, creo que fue la semana pasada, coincidiendo ahora con el 8M y todo esto. Una mujer, creo que de la península, si no estoy yo recordando mal, ella decía, si yo me equivoco, se equivocan todas las mujeres. Ojo al dato, ¿eh? Pero si se equivoca José Luis, por poner un nombre, se equivoca él y ya está. Y esto me pareció, te da una vuelta de tuerca, ¿no? Tú siempre intentas, en mi caso, poner siempre perspectiva de género en absolutamente todo. Cuando empecé a trabajar en el proyecto, vengo de una familia, bueno, más como Loli, más de calle, por así decirlo, pesquera, etcétera. Y también es verdad que ellos se embarcaban y se iban a faenar a aguas de Marruecos, bueno, en fin, un montón de meses fuera de lo que es Canarias. Pero claro, si luego ese pescado llegaba, gracias a ellos, entre comillas, pero sin la manufacturación, ¿no? Ese sector secundario, primario, bueno, no llegaba el pescado a casa, por ejemplo. Entonces, ese trabajo también está súper invisibilizado. Y la verdad es que a veces yo siempre abogo por... déjame ser mediocre a veces también, déjame también equivocarme. Si voy a heredar mi empresa familiar y la voy a comprar y ya está. O sea, no, ¿por qué me estás cuestionando? ¿Por qué? Porque simplemente soy mujer. Y esto es una cosa que ya es un lastre. Desde el proyecto estamos haciendo un informe diagnóstico que ya dentro de poco salen los resultados. Y bueno, básicamente estuvimos en lo que es el Muelle de la Luz y con todas las empresas. Hicimos un pequeño cuestionario y preguntamos cuántas mujeres había en tu empresa, quiénes tienen los altos cargos, Saxa Naval, todas mujeres, innegable, pero hay muchas empresas que, fíjate, yo también con los prejuicios, a veces, ¿no?, que llevamos con nosotras, de que ibas a algunas empresas que tú pensabas, Dios mío, es que aquí no tienen ni plan de igualdad, ni tienen a mujeres trabajando, ni nada, y de repente aparecen un montón de mujeres ingenieras, tienen un plan de igualdad y yo digo, Dios mío, me acaban de dar a saco. Entonces, claro, ahí bien es verdad que voy adelantando y haciendo un poquito de spoiler, que de las 21 empresas entrevistadas,
creo que un 14% tendrá un plan de igualdad o menos, y las demás pues ni siquiera saben lo que es, que esto ya... A veces con los planes de igualdad yo tengo a veces opiniones como controvertidas, ¿no? Es decir, ¿se queda en papel mojado y ya está? ¿O realmente es eficiente y va a ser eficaz en las empresas de los puertos? Yo soy optimista, yo quiero ser optimista, porque es que si no nos derrumbamos todas y no llegamos a ningún puerto. Pero sí, hay muchísimas empresas que me están como sorprendiendo, ¿no? En este tema de la igualdad de género, que quieren contratar mujeres, que hay mujeres. Pero también es verdad que en la educación, yo por ejemplo de pequeñita, mi padre, que trabajaba en el sector pesquero, me decía que es que no, que cómo vas a trabajar tú ahí, que no, tú ponte a estudiar. A lo mejor, por ejemplo, Carmen Soto, que no tiene ningún bagaje, ¿no? de atrás familiar pesquero, y ella es una de las pescadoras, vamos, de una actitud increíble y me encanta, pero claro, a ella nadie, por ejemplo, le dijo, mira, si estudias esta carrera de ingeniería naval puedes llegar a hacer esto. A mí no me dijeron nada, me fui por humanidades y aquí estoy, pero nunca me dieron esa formación. Y también es verdad que desde pequeñitas las niñas, por ejemplo en mi caso también, yo las matemáticas las repudiaba. En este caso nos alejan, ¿no? Y en el caso, Sí, por ejemplo, que nos decía antes África, que era muy interesante, en este caso tú bien lo indicas, Virginia, no conocías, ¿no?, las posibilidades. Y en muchas ocasiones no elegimos no por ser menos capaces, sino por no conocer. Por eso también es importante y abogo por este tipo de coloquios en el que no solamente las futuras ingenieras e ingenieros que están hoy con nosotros aquí, y también los que nos vean a través de redes, sino también la juventud, y no tiene por qué ser tampoco la juventud, conozcan que sí que hay mujeres que se dedican a esto, que es posible. Y además tienen ejemplos con nombres y apellidos de personas que se pueden encontrar en el supermercado, ¿no?, haciendo la compra, mujeres reales. Que todavía estos coloquios, este tipo de formación y de charla se sigue dando en la universidad. Exacto. Hay que adelantarlo, tiene que ser en colegios, tiene que ser en institutos donde se vaya y se enseñe que, oye, que se puede estudiar ingeniería, que se puede estudiar cualquier carrera que se considere masculinizada. No es una carrera masculina, ni muchísimo menos. Ni tienes que sentirte un hombre, ni tienes que sentirte masculina para hacerla. Son carreras tan femeninas como masculinas, pero tiene que empezar, todo tiene que empezar mucho antes para que cuando lleguemos aquí no se vea la diferencia que todavía a día de hoy se está Sí, afortunadamente en un Puerto Violeta hacemos orientaciones tanto a empresas, a AFP, fuimos al Instituto Marítimo Pesquero de aquí de Las Palmas y yo flipé. Porque es que hay como un sentimiento de que sí, que queremos apostar porque haya mujeres en FP. Yo abogo muchísimo por el FP también. Yo vengo de una carrera, de un FP, bueno, tengo un bagaje también, pero abogo muchísimo también por la formación profesional en este sector. Por las carreras de ingeniería también. Pero desde el proyecto, bien es verdad que hemos ido a coles y los niños y las niñas flipan porque no tienen ni idea de lo que es la economía azul, no tienen ni idea de que puede haber una mujer a bordo de una empresa, metafóricamente hablando, o a bordo de un barco, ¿sabes? Entonces, realmente yo creo que se les abre un mundo de posibilidades. Total. Antes de entrar y ahondar en este mar de posibilidades, ya que comenzamos con los eufemismos marítimos, me gustaría darle la palabra a África y luego continuamos con Loli y con Lourdes sobre esas anécdotas. África, cuéntanos alguna anécdota que se te venga a la mente. Pues yo, realmente la que más me ha marcado ocurrió justo antes de comenzar mi andadura en la ingeniería naval y vino porque en el instituto era una chica bastante delicada, por así decirlo, y los profesores me veían como alguien débil, y cuando les propuse que quería estudiar ingeniería, muchos de ellos como que me recomendaban que no, porque no era mi perfil. Aún así creo que soy muy afortunada y que tengo una familia que me apoya y me rodeé de personas que me apoyaron, y al cabo del tiempo pues me di cuenta de que eso me había marcado porque yo me creía poco válida para realizar ciertas labores porque decía no puedo. Y una vez pasa ese no puedo porque lo haces y te das cuenta de que efectivamente eres igual de válida que cualquier otra persona, indistintamente que sea hombre o mujer. Sí que llegué a la conclusión de que las
barreras también a veces son muy externas y muy tempranas. Entonces, para mí, bueno, antes lo comentaban de que tenían que hacer charlas en los colegios y en los institutos, y para mí es fundamental, porque al final el mensaje que mandamos a la sociedad, y en este caso a las mujeres, es un no puedes. Y al contrario, creo que hay que mandar el mensaje de adelante, te apoyamos. Y en mi caso resalto que durante mi vida académica sentía que competía, ¿no?, con otras mujeres, y cuando salí de allí y dije, es que no es una competencia, deberíamos de ayudarnos a crecer, porque creo que es muy importante que nos unamos. Entonces creo que eso es una labor muy de base y muy de comenzar a aprender. Debería de estar en los valores de las escuelas y de los institutos, y tanto para hombres como para mujeres, en el sentido de que debe de llegar el mensaje a todos, para que ellos también aprendan que no somos débiles, que podemos hacer lo mismo indistintamente de cómo nos llamemos o de qué apariencia tengamos. Me encanta mucho pues esto que nos comenta África, sobre todo porque voy a ir anotando los términos, ¿no?, también que van saliendo en este encuentro, y yo creo que la palabra solidaridad sale con este testimonio que nos das, pero también la palabra sororidad, que tan importante es. Loli, cuéntanos un poco tu experiencia, anécdota. Bueno, yo lo que quiero, los que están presentes, ¿no?, que serán futuros padres y madres, creo que estoy de acuerdo con lo que dice África, que parte todo desde la educación. Los padres y madres deben de educar a los niños en la igualdad. Yo he sufrido desigualdad no por ser mujer, sino por tener talla baja. Yo cuando estudiaba sanitario iba a hacer prácticas al Hospital Insular y al materno infantil sobre todo. Recuerdo perfectamente cuando iba a planta a hacer prácticas y los niños salían y decían, ¡una enfermera chiquitita! Y claro, te llama la atención de dónde parte que los niños te vean diferente. Y es desde la educación que le dan los padres a esos niños y desde los valores que se dan. Entonces, yo gracias a Dios soy una persona fuerte, nunca me he venido abajo porque tenga talla baja, nunca me he considerado mejor que nadie. Todo lo que he conseguido lo he conseguido con esfuerzo, con trabajo. Es cierto lo que dice África. En el colegio, cuando tú sales del colegio, los profesores no te motivan para que tú busques qué es lo que quieres estudiar, no qué camino puedes emprender cuando sales del colegio, ¿no? Llegas al instituto y estás más perdido que Wally, porque no sabes incluso, yo por ejemplo, con el tiempo me di cuenta, no me arrepiento de lo que hago, pero sí de lo que estudié, que fue la rama sanitaria, ¿no? Podía haber, si a mí me hubieran indicado, me hubieran dado los pasos, o me hubieran llevado a sitios, a los estudiantes a sitios para ver cómo se trabaja, dónde se trabaja, y darle esa vidilla a los estudiantes, y luego que ellos se den cuenta cuál es su vocación o no, porque a lo mejor te puedes meter en una carrera y dices, coño, no, esto no es para mí, y tienes que buscar otra, o dejas la carrera media y te vas a trabajar a otro sitio, ¿no? Todo eso se tiene que visibilizar y es desde la educación. Hay que ir a los colegios, incluso ustedes que están estudiando carrera, yo los invitaría a conocer, por ejemplo, donde yo trabajo, que vean las funciones que hacemos, qué hace el sector pesquero profesional, la dureza que tiene esta profesión. No solo es por ser mujer, yo gracias a Dios no he sufrido esa desigualdad por ser mujer, no he tenido ningún tipo de discriminación, todo lo contrario, a mí en este sector me han acogido de maravilla, lo tengo que decir así a boca llena porque no he sufrido esa discriminación, pero sí la he sufrido en la sociedad por ser simplemente diferente, y todos somos diferentes, todos. Entonces yo, ustedes que son el futuro, la educación es primordial. Educar a los niños en valores y en igualdad, da igual que seas hombre o mujer, y sobre todo inculcar el respeto, porque a mí me ha pasado que vas a lo mejor hoy día,
vas a comprar o a cualquier lado que te muevas y hay a veces adultos que se giran para mirarte, ¿no? Ahí es donde está la desigualdad y creo que esto se debe ya de visibilizar. La gente diferente o una mujer no tiene por qué estar hoy día. Me llama la atención lo que dice Nacha, ¿no? Cuando ella estudiaba casi no había mujeres. ¿Cuántos años han pasado? Y hoy día sigue existiendo lo mismo. ¿En qué nos estamos equivocando? No sé, no me quiero meter tampoco en políticas, ¿no? Pero creo que debemos de visibilizarnos. Tanto hombres como mujeres, aquí todos somos iguales y defender nuestros derechos, nuestro salario. Esto tiene que en algún momento que acabar y pegar un puñetazo en la mesa y nosotras reivindicarnos. No podemos estar cruzadas de brazos porque al final el mundo está dominado por hombres, sí, pero ahora actualmente hay, por ejemplo, más visibilidad en la mujer en el sector que antes. Debería de haber más, que es lo que nos gustaría conseguir, que haya más visibilidad. Ni siquiera en nuestro sector se ha censado cuántas mujeres hay. Hay algo que no funciona. Efectivamente. Hablamos también, no solamente de empoderamiento, sino también de igualdad, de respeto, y aprovechando que estamos en un periodo de guerra, yo quisiera también destacar, como bien decías Loli, quizás este sector, bajo tu experiencia personal, te ha abierto los brazos de una manera maravillosa. Eso también es un privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo, independientemente de su género, pues le ocurre. Pero sí que es verdad que creo que aprovechando, decía, como estamos en un periodo de guerra y aprovechándose ese lema de la Unión Europea que dice unidos en la diversidad, ¿no? Y al final yo creo que históricamente, y lo acotan los datos perfectamente, Lourdes en esto seguro que tiene alguna cifra que compartir con nosotras, es verdad que bueno, nos indica que todavía tenemos un camino que recorrer, pero estamos en ello, ¿no? Y creo que es lo más importante. Al final la visibilidad y también las referentes construyen un panorama importante y a continuación pues les preguntaré por ellas, ¿no? Porque al final se parte de cero, pero también en el camino nos vamos encontrando y vamos construyendo, como en la mesa de hoy. Lourdes, en tu caso, no solamente vinculada a la cátedra, ¿no? Sino también a la trayectoria académica hasta llegar a ser catedrática. Imagino que mayoría de compañeros masculinos, algún tipo de anécdota dentro de la academia que sin duda me parece interesante traer a la mesa por el hecho de que quizás parece que por estar en un ámbito de estudios superiores no sucede y sí que pasa. Bueno, a ver, yo quería, después de oírlas a todas, contextualizar un poco. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dos temas. Uno, a ver, ¿me oyen? Contextualizar en el sentido de que estamos hablando de dos temas. Uno es el sector marítimo portuario, por decirlo de alguna manera, y otro son las mujeres. ¿Son diferentes? Sí, son dos temas. El sector marítimo portuario en general tenemos que conocerlo. Tanto hombres como mujeres y más universitarios no conocen este sector, no conocen todas las posibilidades de trabajo que hay. Solo para hombres, ese es el gran problema, no, para hombres y para mujeres. Porque claro, tradicionalmente se pensaba el puerto de hombres, la fuerza física, ¿verdad? Tradicionalmente no, la pesca a hombres porque tienen que dar... No, ahora mismo hay mucha... Bueno, prácticamente todo está automatizado, es decir, es fácil que cualquier mujer y cualquier hombre puedan desarrollar cualquiera de las actividades que se desarrollan en los puertos. Por tanto, eso es una parte, visibilizar, dar a conocer el sector marítimo portuario. Para hombres, porque muchos hombres están en paro, igual que muchas mujeres están en paro. Todas las posibilidades que hay. Y por otro lado, visibilizar a la mujer, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Pero esto en general, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores. Había alguien que decía aquí, bueno, lo que quiere lo puede conseguir, una mujer lo que quiere lo puede conseguir. Cuidado, tenemos un gran problema y yo creo que eso es lo que digamos, lo que se ve. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Que antes pasaba y sigue pasando igual. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema, que tenemos internalizado, muchas mujeres y en general muchos hombres tienen internalizado, no, esto no es para mujeres, no, es sin querer, ¿verdad?
quizás generaciones más antiguas, que quizás las nuevas generaciones cada vez lo normalizan más, pero todavía está internalizado ese problema. Por eso es importante este tipo de actos, no solo para dar a conocer el sector marítimo portuario, sino también para dar a conocer el papel de la mujer. Y tenemos que hablar de igualdad. ¿Por qué tenemos que hablar de igualdad? Para que internalizar desde niñas, desde adolescentes y desde adultas, porque las adultas tenemos impacto sobre los jóvenes, ¿verdad? Entonces, para internalizar la idea, no, ¿cómo que esto no es para mujeres? Esto es para todos, da igual que seas hombre o que seas mujer. Eso, tenemos que darnos cuenta hasta qué punto tenemos ese problema que alguien hablaba ahí de prejuicio. Son prejuicios, no, lo tenemos internalizado y eso hay que visibilizarlo y hay que sacarlo. Después hablaba, bueno, las empresas en el puerto, tú vas a empresas del puerto y dices, aquí hay muchas mujeres trabajando, en todas las empresas del puerto vas, dices, hay muchas mujeres trabajando, vale, estupendo, muchas mujeres trabajando. ¿De qué trabajan? O sea, básicamente administración, limpieza, relaciones públicas, ¿verdad? Pero los trabajos, la anécdota que yo quería contar tiene que ver con esto. A ver, el otro día, bueno, hace un par de meses, cuando fuera, me invitan a una inauguración de una terminal en el puerto. Entonces yo al principio pensaba que era algo para andar por casa, pero no, ahí estaban todas las autoridades, directivos de todas las empresas portuarias, ¿verdad? Más hombres que mujeres. Bueno, por eso en el puerto ya te lo sabes, pero bueno, vamos a ir porque las mujeres tenemos que estar y hay que visibilizar. Entonces, hablo con varias mujeres, y las mujeres gerentes, las mujeres llevando todo el entresijo de las empresas. Todo ahí está, ¿verdad? Los hombres, con su chaqueta y corbata, luciendo, más estupendo. Y entonces digo, bueno, sale un hombre a hablar, otro hombre a hablar, otro hombre a hablar, y una mujer. Y mujeres gerentes de muchas de esas empresas, ni una mujer sale. Bueno, pues seguimos el acto, tal. La foto final de familia, 7 hombres. Digo, pero ¿dónde demonios están las mujeres? 7 hombres, el presidente del gobierno, el presidente del cabildo, el presidente de la autoridad portuaria, el presidente de la empresa en la que estamos, el presidente de la otra empresa importante, no sé qué, el director de la... 7 hombres. Es que yo ya me levanté indignada, es que me hizo un resorte, me levanté y voy al presidente de Canarias, Víctor, y digo, pero oiga, ¿pero cómo usted se atreve a hacer esto? ¿Cómo se atreve? El hombre se me queda diciendo, ¿qué pasa? Digo, pero usted ha visto la foto que ha hecho, 7 hombres, ¿por qué? Si aquí hay un montón de mujeres, ¿por qué no se nos da visibilidad a las mujeres en este sector? Es tan importante el papel de las mujeres como el de los hombres. Lo que pasa es que las mujeres siempre estamos en el segundo plano y no se nos ve. ¿Y qué pasa en la academia? Pues pasa algo similar. Tú me preguntabas, ¿verdad? Fíjense que prácticamente el 50% en la universidad, menos en las carreras de ingeniería y de ciencia, pero prácticamente el 50-50 hombres y mujeres. Profesores, 50-50 más o menos, hay un mismo número de hombres que mujeres. A catedráticos, 15-20% de mujeres, los demás son hombres. ¿Por qué? Porque igual pasa en las empresas, a directivos no llegan las mujeres, son las que hacen el trabajo, pero no llegan, porque claro, en medio tenemos la maternidad, ¿verdad? Cuando llegamos y eso todavía nos toca a las mujeres, ¿verdad? Sí, ya empezamos con la baja paternal, pero todavía las mujeres. Tenemos que desconectarnos, nos desconectamos y en la vida académica es muy importante porque te desconectas y se te para la investigación, se te para la investigación, paras de publicar, paras de hacer proyectos, paras de tal, y eso es lo que se valora cuando te presentas a una posición de catedrático. No se valora el que hayas estado ahí cuidando a tus hijos, no se valora el que no hayas dormido, porque no puedes llegar por la mañana diciendo, no, es que anoche el niño se me puso mal, si lo dice un hombre, no, fíjate, pobre hombre, la tragedia. Por Dios, ni se te ocurra llegar diciendo que no dormiste, ¿verdad? Como no duermes, es que no duermes, te pegas toda la carrera sin dormir para poder llegar a hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces dice, bueno, aquí pasa algo. Pero claro, eso todavía no está visibilizado, todavía el papel que desarrollamos las mujeres, que es tan importante, porque no podemos dejar de ser madres, porque nosotros tenemos esa suerte, ¿verdad?, de parir a los niños, pero los hombres tienen que estar ahí, apoyarnos en cualquier momento y hacer ese papel que tradicionalmente ha hecho la mujer para que la mujer pueda llegar a esos cargos directivos. Porque si nos fijamos, la mayoría de las empresas están dirigidas por hombres, no por mujeres. En la academia, los rectores siguen siendo hombres. Los catedráticos básicamente son más hombres que mujeres. Entonces aquí pasa algo. Y yo creo que en ese camino está el hecho de internalizar la idea. Entonces, ¿qué es importante? Visibilizar. Yo después de oírlas a todas digo, importante, visibilizar. Segundo, consolidar la vida familiar con el trabajo y
Otra cosa que puede interferir positivamente es que los currículums sean ciegos. Es decir, cuando una empresa vaya a valorar el candidato, que no sepa si es hombre o mujer. O sea, 3 cosas, repito: visibilizar, consolidar y currículo ciego. Bueno, no sé. Me encanta, maravilloso, Lourdes. Además, yo creo que en este sentido nos ha hecho un resumen, ¿no? Ha sido la encargada de la síntesis, con lo cual me facilita mucho mi trabajo. En este sentido, ella sacaba a la mesa algo muy interesante, como es la conciliación, ¿no? Hablando pues en este coloquio con esa perspectiva de género, sí que es verdad que nos encontramos con 2 términos, como bien indicaba Lourdes. Hablábamos del sector marítimo, marino-portuario, y también de las mujeres en el mismo. Es verdad que hablábamos de la conciliación y hablábamos antes también lo sacaba Loli, el tema de la diversidad, ¿no? Y el tema de la diferencia. No solamente partimos de la base discriminatoria que avalan las cifras que significa ser mujer en este ámbito, sino luego también otras muchas cuestiones: la maternidad, la no maternidad, la formación, que en esto Nacha seguro que nos tiene mucho que contar, y también África, en el sentido de que en la parte práctica, ¿no?, de empresa, quizás el sector ha ido creciendo y la gente ahora está mucho más formada, ¿no? Yo me acuerdo en el pueblo, ¿no?, la gente decir, no, es que es jubilado del muelle, que en aquella época ganaba mucho dinero, pero aquel hombre no había estado nunca vinculado, sino que fue para abajo, le dieron trabajo y aprendió como buenamente pudo. Entonces creo que luego también hablamos pues de la diversidad cuando hablamos de algún tipo de condición, sea del tipo que sea, incluida pues la diversidad funcional, ¿no?, en todas sus variantes. Entonces creo que en esa diversidad está la riqueza, y es así como tenemos que empezar a valorarla. En este caso nos centramos en las mujeres, pero si además de ser mujer, Virginia seguro que está de acuerdo, añadimos cualquier otro condicionante, ya es una auténtica locura. Así que, si les parece bien, voy a empezar con Nacha, haciendo una reflexión sobre esto, y también indicaría el valor con perspectiva de género en las empresas, ¿no?, del sector marítimo portuario. Yo personalmente renuncié a ser madre porque trabajaba 12 horas o 13 al día, claro, para poder para poder mantener. Es verdad que después te ves en el mismo sector, mujeres, sobre todo lo que se ve es la maternidad muy tardía, cuando ya tienen un puesto consolidado, cuando ya tienen claro que no se tienen que seguir, o sea, que ya se han formado para conseguir ese nivel, pues con 42, con 43 pasan a la maternidad, porque ya están aseguradas más o menos de la evolución profesional. Es verdad que ahora ya hay muchísima formación, que todos tenemos acceso a esa formación, a llegar al puesto que queramos, pero tiene razón Laura, sin consolidación la vida familiar es muy complicada, porque no llegamos, sobre todo porque no tenemos tiempo, porque si el hombre puede trabajar por la mañana, formarse por la tarde, y pues joder, muy bien, pero y nosotras si tenemos que trabajar por la mañana, tenemos que cuidar a las criaturas por la tarde, no tenemos tiempo, no tenemos capacidad para igualarnos cuando somos nosotras las responsables de ese sector familiar, de esa parcela familiar. Y eso es lo que tiene que cambiar, y tiene que cambiar desde las instituciones para que se consiga igualar y que se den oportunidades, sea cual sea tu experiencia o tu situación familiar, que podamos llegar a donde queramos, pero las instituciones tienen una grandísima responsabilidad en esta parcela. Has hecho un comentario y me parece muy triste la palabra que has utilizado, ¿no?, que es la palabra renunciar. He tenido que renunciar, sí, porque a lo mejor, quiero decir, la doble moral. Si no has querido ser madre, está muy bien, es una opción totalmente válida y respetable, que esa es otra, ¿no?, esos prejuicios de darlo por hecho. Pero por otro lado, si renuncias es porque has querido, pero por las circunstancias se te ha obligado a no hacerlo. Y me parece que es algo muy triste, y que también ya son barreras que, por ejemplo, en el caso de África, me gustaría conocer su opinión, porque claro, tú te planteas estudiar, ella nos contaba esa imposición que tenía desde el instituto, oye, no tienes el perfil, ¿no? Creo que nadie debe terminar el gravísimo. Primera bandera roja, ¿no? Gravísimo que alguien te diga que no tienes perfil de qué. ¿De qué? Exacto. Y después, por otro lado, que te encuentres con este tipo de realidades y, oye, ya sabiendo cómo se va a configurar tu futuro, aún así hacerlo, ¿no? De hecho, antes de darte la palabra, Virginia nombraba antes a una pescadora de Candelaria, Carmen Soto,
y ella misma me lo comentaba una vez en la radio, ¿no? Me decía algo así como, oye, Sofía, que yo sabiendo que me tengo que quedar embarazada y que desde que se notifique en el puerto yo ya no me pueda subir un barco cuando es mi pasión y estar 9 meses más luego la recuperación posparto y todo esto, sin subirme a un barco a mí me quita la vida, ¿no? Entonces, sin duda me parece algo sobre lo que reflexionar y me interesa conocer la opinión de África como mujer joven, ¿no? También, ¿cómo afronta esta realidad? Para mí, bueno, ahora mismo sí que no está en mis planes ser madre y nunca me lo he planteado como a qué tengo que renunciar si quiero ser madre, pero sí que en mi entorno, en muchos sectores, noto que hay que elegir y que siempre somos nosotras las que elegimos. O sea, que si queremos llegar a una misma posición que un señor, tenemos que hacer muchísimos sacrificios, ¿no?, por el camino, y eso hace que si yo algún día me lo planteo, voy a tener eso como referencia, ¿no?, que el camino es difícil, que debo de elegir entre mi vida personal y mi vida laboral, por así decirlo, o mis metas personales y mis metas laborales quizás no puedan combinarse para tener como la mejor opción, que en el caso de los hombres sí que la pueden tener, que pueden tener una vida familiar con muchísimos hijos y llegar a donde ellos quieran. Y yo creo que eso también parte de la educación, o sea, realmente casi todo lo que hoy hemos comentado aquí parte de la falta de información, de la falta de conocer qué herramientas tenemos para poder ser madre y seguir teniendo una carrera exitosa. Tal y como comentaba Lourdes, yo que me dedico a la investigación y quiero seguir enfocando mi carrera hacia la investigación, si no investigas, si no publicas, no existes. Entonces, y tienes que estar 9 meses de embarazo, que ahí puedes a lo mejor trabajar o no, depende de muchos factores. Y luego tienes un periodo de recuperación si quieres quedarte en casa y poder cuidar. Pues quizás en 2 años no existe y tienes que volver. Y esa vuelta también se hace muy complicada porque quizás en esos 2 años muchos de tus compañeros a los que no han tenido que renunciar a nada y han podido seguir publicando, académicamente tienen muchos más méritos que tú y por lo tanto pueden llegar a donde ellos quieran. Entonces, es difícil porque al final nos planteamos mucho qué vida personal queremos poner para no abandonar la laboral y tener prioridades y puede a las mujeres que tenemos que elegir, mientras los hombres pues, la gran mayoría no es así. Yo además creo que en mi caso puedo decir que soy una mujer muy afortunada, que tal y como comentaban antes, soy una mujer blanca, que he tenido acceso a la educación, que he tenido apoyo de mi familia, pero hay muchísimas otras que además tienen más problemas además de ser mujer, que no deberían de serlo. Entonces, si yo desde mi posición privilegiada veo que tengo grandes barreras, pues no me imagino a aquellas que están en una situación privilegiada a lo que se tendrían que enfrentar. Y es por eso que tenemos que dar voz, no solamente por nosotras, sino por todas. Efectivamente, hablamos de esa colectividad y sin duda de esa sororidad que hablaba al principio. De hecho, bajo este leitmotiv que hemos creado sobre la marcha en este coloquio, me gustaría, si les parece, empiezo contigo, Loli, hablando sobre referentes. ¿Las has tenido? Me gustaría también que salieran nombres en esta conversación, porque al final yo creo que a lo largo del trayecto, que es bastante amplio, y ya nos contabas, muchas décadas dedicándote a este sector, habrás encontrado, por supuesto, con manos amigas, con nombres de mujer que te han inspirado y que te han también impulsado, ¿no? Entonces me gustaría, como decía, ir conformando esa lista y también que nos sirva como referentes a nuestro público.
En el sector, como referente, sinceramente, como mujer, no tengo a nadie. Tengo como referente a mi madre, luchadora, con dificultades en una época y que nos ha enseñado lo que expliqué antes, ¿no? Los valores y ya no rendirnos nunca. Y en el sector, como hablamos de igualdad, he tenido como referente, y lo tendré hasta que me muera, mi padre, que es el que me ha enseñado hoy todo lo que sé, y insisto en los valores de igualdad, del respeto, en el no ser deshonrado, el trabajar de una manera legal, ayudando a los demás. Y sinceramente, como referente en el sector donde yo llevo 28 años, no tengo referente como mujer, la verdad. Es importante también esa visión, porque en muchas ocasiones no la hay, dependiendo del campo, dentro del sector marino-portuario en el que nos movamos. En tu caso, Lourdes. Hombre, realmente como referente mujer no he tenido hombre referente. Es que es muy curioso esta reflexión. Sí, pero es así. O sea, en mi carrera académica, indudablemente mi madre como luchadora, madre de 9 hijos, pues fíjate, tenía una mujer luchadora siempre delante, pero en el ámbito académico, hombre. ¿Sabes? Y fíjense, una cosa curiosa de lo que estaban hablando antes del dilema de ser madre o no ser madre. Estuve en un proyecto europeo con diversas universidades y nos planteamos que fuéramos mujeres las que fuéramos las IP, la investigadora principal de cada una de las universidades fuera una mujer. En todas éramos, bueno, hubieron varias, tal, pero recuerdo 4 que eran full professor, catedráticas, ninguna era madre. Todas habían renunciado a ser madres. Pero es que además, después estuve de estancia también en la UCL en Londres, estaba tal, todas las catedráticas con las que trabajaba, ninguna era madre. Un día lo comenté porque me resultaba curioso. No tuvimos tiempo, no yo quería, pero cuando pude, yo después tal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si no nos quejamos y tal, lo que decía antes, lo tenemos tan internalizado que nos parece normal, ¿no? Los hombres nos parece normal que tengan hijos porque ellos no tendrán, pero nosotras lo tenemos tan internalizado que ni siquiera esto sale a la luz. O sea, las mujeres tenemos que estar sin dormir noches porque tenemos que, yo afortunadamente he sido madre, ¿no? Y varias veces, y sin dormir, sin tal, pero no lo decimos, no que vas a decir eso, lo tenemos internalizado, esto es lo que decía antes. Por eso es importante este tipo de actos, porque esto tenemos que visibilizarlo. Qué importante, además vuelve a salir la palabra renunciar, ¿no? Sí. Y la verdad es que esa interiorización de la que hablabas es sumamente preocupante. Le paso el micro a Nacha, porque sin duda estaba sintiendo mientras escuchabas a Lourdes, ¿no? Yo tampoco tengo referentes de mujer, tengo referentes de hombres dentro del sector que me apoyaron, así como también como te digo lo otro, te digo que una vez que empiezo a trabajar, ahí había directivos que me trataban como un igual, o sea, si me tenían que gritar, me gritaban, o sea, nunca me trataron con delicadeza por ser mujer, o sea, y esos son mis referentes, los que me endurecieron de alguna forma tratándome sin ningún atisbo de debilidad, ni de compasión, ni absolutamente nada. Paternalismo, ¿eh? Exacto, esos son mis, pero vamos, mujeres no. Perdona, yo creo que somos nosotras las que debemos de imponernos y armarnos de valor para dar a conocer de que no tenemos ninguna debilidad frente ni al trabajo ni a la vida en sí. Somos nosotras las que tenemos que demostrar esa seguridad, porque si yo, por ejemplo, hubiera sido una persona insegura y con complejos, hoy a lo mejor no hubiera estado aquí. Entonces, creo que nosotras tenemos que tener esa garra, esa fuerza para decir, pero vamos a ver, yo no soy menor que tú, ni peor que tú. Entonces, parte de ahí, yo creo que nosotros debemos de ser fuertes y de demostrar que por muchas adversidades que tengamos en la vida, las vamos a sacar adelante. Que igual le pasa a los hombres. Muchos también también sentirán debilidad o habrán pensado, voy a dejar la carrera, porque básicamente somos nosotros las que nos tenemos que imponer y demostrar al mundo que no somos débiles.
Es muy, muy, muy importante esto. En el caso de África, referentes. Yo en este aspecto me considero muy afortunada porque he tenido referentes de mujeres increíbles, una de ellas es Lourdes, que me han apoyado en todas las decisiones, pero sin lugar a dudas yo creo que mi mayor referente siempre ha sido mi madre, que ha hecho como muchísimos sacrificios para que yo pudiera tener un camino muchísimo más fácil, y es algo que yo valoro muchísimo porque todo el camino que han hecho otras mujeres por mí y que han hecho que para mí fuera casi como un camino de rosas y que partiera de un punto donde desgraciadamente ellas no partieron, hay que ponerlo en valor. Y en el ámbito académico en el que me muevo y en el ámbito de la investigación, sí es verdad que estoy rodeada de grandes mujeres y que afortunadamente siento el apoyo incondicional y que me ponen, la verdad, la vida mucho más fácil. A golpe de teléfono, estés donde estés, te ayudan desde su experiencia, desde lo que ellas han logrado, y es algo que a mí me gustaría poder llegar a hacer con el resto que venga, ¿no? Que sientan que están apoyadas y que el camino que recorremos hoy no sea en vano, para que ellas puedan venir muchísimo más rápido e incorporarse a un mundo mucho más justo. Qué importante esto. En el caso de Virginia también aprovecho para preguntarle por referentes, porque además aprovecho que sé que todos y todas tienen el móvil a mano para que, por ejemplo, a través del Instagram o del Facebook de @unpuertovioleta, de la Factoría de Cohesión, que les pueden encontrar como @facosip, con C, hacen ese ejercicio, ¿no?, de visibilizar, de entrevistar y en breves líneas darles nombre y apellido, ponerle cara a esas mujeres que protagonizan y que en su día a día están inmersas en el ámbito de trabajo que hoy nos compete. Sí, yo en mi caso, como máxima referente, creo que está muy bien visibilizar a la mujer de la hora, pero yo es que soy muy partidaria de irte un poquito al origen para saber dónde estás y a dónde quieres ir. En mi caso, por ejemplo, para mí una referente, bueno, mi abuela paterna, ahora mismo tiene Alzheimer, no recuerda absolutamente nada, pero hubo una empresa de conservas en La Gomera, no sé si Loli se acordará de esto, una empresa de conservas que, bueno, básicamente trabajaban, era puro mujeres había en esa empresa de conservas. Mi abuela paterna sufrió un aborto yendo a trabajar. ¿Sabes? Que te empiezas a imaginar esa playa de La Gomera, de ese municipio gomero, mi abuela teniendo un aborto ella sola y luego yendo a trabajar, ¿no? Entonces, cuando partimos de esta base y damos reconocimiento y visibilidad a esas mujeres que vienen de atrás, pues sabes perfectamente dónde estás y a dónde quieres ir. Desde un Puerto Violeta, bueno, ya he contactado con Nacha, contacté con Loli, con Lourdes para estar aquí, y también en las redes hacemos ese ejercicio de memoria histórica, porque hay muchas mujeres que existen, pero que están debajo de las piedras, porque están invisibilizadas. Lo que no se ve no existe. Exactamente. Y ese también es uno de los lemas de la jornada de hoy, lo que no se ve no existe. Y además de hacer este ejercicio de reflexión, de compartir, de que también nuestro público tenga una idea de la realidad y de la experiencia personal y de la historia de vida de cada una de nuestras protagonistas de hoy, me gustaría hacer un poco de divulgación científica, si a mí me lo permiten, que saben que es algo que me gusta mucho, y me gustaría profundizar. Antes nos contaban un poco a lo que se dedicaban, pero sí que es verdad que, por ejemplo, empiezo contigo, Loli, en ese sector, hablamos de tu trabajo en la cooperativa de San Cristóbal. Me gustaría que nos contaras concretamente qué haces y que también, no solamente los ingenieros e ingenieras del futuro más próximo que nos acompañan hoy, sino también la gente que nos pueda escuchar a través de las redes, pues puedan entender un poquito mejor tu realidad y lo que haces en el día a día, y quizás alguna curiosidad, alguna terminología que para ti es algo como muy, muy normal, porque es lo que haces en tu cotidianidad, pero que para nosotros, que por ejemplo en mi propio caso, que no estoy para nada vinculada con el sector, que no tengo nada que ver con el mismo, pues pueda aprender y cerrar esta mesa con algo que hemos aprendido hoy. Bueno, principalmente yo considero que
cuando estamos al frente de un sector pesquero, los que estamos en la administración, lo primero que debemos hacer es empatizar con nuestra gente, ¿no? Con nuestros pescadores y familias. Hacemos una labor también social. Allí básicamente mi horario es de 7:30 a 2:30 y no paro hasta que me voy, porque las labores administrativas son bastante diferentes. No solo hago labores con respecto a la cooperativa como facturación, subvenciones, redacto escritos, redacto actas, los básicos de la administración, ¿no? Sino que también a cada uno de nuestros 25 armadores, tenemos ahí 25 embarcaciones en activo, a cada uno de ellos hay que hacer las gestiones casi a diario, como antes expliqué al principio, ¿no? Como solicitar un despacho. Yo trato de que ellos se despreocupen completamente de si se le vence el despacho, si se le vence el reconocimiento médico, porque dedicarte a esta profesión no es, por ejemplo, como irte, por ejemplo, a lo mejor a trabajar a la agricultura. Hay que tener todo al día para poder salir a navegar, a faenar, para que no tengas ninguna sanción por parte de las inspecciones, tanto pesqueras como las de Seprona, ni en tierra ni en mar. Y tienes que tener todo al día, despachos, reconocimientos médicos, botiquines, balsas si las tienes. Y luego también allí lo que hago es primera venta, porque de momento en esa cooperativa soy la única que de momento está contratada. Esperamos que se amplíe la plantilla y tengo la suerte de que la Junta no va a ver, como dice Lourdes, si es mujer o hombre, sino va a ver su currículum para ver qué cualidades tiene y qué perfil tiene y si está apto o apta, pues tendría la posibilidad de trabajar en ella, ¿no? Hago primera venta cuando por eso les digo a cualquiera de los que están presentes o de los que nos están viendo, cuando quieran ir a visitarnos para que vean un día de trabajo allí, el pescado cuando llega a puerto tiene que pasar unos controles sanitarios, van a la primera venta, que es un establecimiento autorizado por el Gobierno de Canarias para hacer el etiquetaje del pescado, que consiste en clasificar el pescado, en ver que la talla es la que está establecida tanto en aguas interiores como exteriores, es decir, que sea un pescado legal, que se pueda comercializar. Medimos, separamos por especies, que son bastantes especies las que se descargan Tenemos una biodiversidad inmensa en cuanto a especies en Canarias que se desconoce nuestro producto fresco, que se descarga prácticamente diario cuando el tiempo nos lo permite. Una vez que hacemos ese procedimiento, yo me dedico luego a hacer la primera venta, que es en un programa que nos ha impuesto el Gobierno de Canarias. Hacemos la primera venta metiendo los datos de la especie, los kilos, con qué arte se captura. Ya la talla ya viene definida en ese programa y con eso indicamos la trazabilidad del producto para que la persona que venda el producto, porque la cooperativa de momento no hace una comercialización directa, los propios pescadores le venden a sus arrieros o comprantes para luego ya, una vez que tenga el etiquetado y la nota de venta hecha, porque pasa los controles sanitarios y la trazabilidad del producto ya va al sitio de destino, ¿no? Que pueden ser pescaderías, Mercadona, incluso allí no podemos vender al público, no se puede vender, está prohibido. Y no paro desde que entro a las... Yo llego siempre antes, porque hay compañeros que vienen a descargar mucho antes de las 7:30, estoy ahí a las 6:30, más o menos, para atenderlo. Y en realidad quien se mete realmente en este sector y lo conoce de primera mano, yo creo que se quedaría enganchado, ¿no? Entonces sería fantástico que cualquier persona que quiera conocerlo, que tiene las puertas abiertas para verlo, ¿no? Y ver lo que hacemos allí. Y en cuanto a la formación, que hablaban ustedes antes, el sector no lo tiene tan fácil. Quien se quiera dedicar a trabajar en este sector, primero, ya sea, hay dos formaciones profesionales en Lanzarote y Tenerife,
nuestro Instituto Social de la Marina, que está en Las Palmas. La formación es como un FP para poder sacarte a lo mejor la matrícula, que consiste en hacer un marinero pescador y una formación básica. Se ha buscado la manera de que esos cursos no sean como un aula que pueda acceder cualquier persona. Ya ahora el que quiera acceder a un curso de esos tiene que pagar. El marinero pescador cuesta 300 euros, por ejemplo, y depende de a qué academia vaya, y si está homologada por el ICM. La formación básica está entre 600 y 700 euros, y es difícil acceder a trabajar en este sector porque básicamente es cuestión de dinero. La verdad es que me parece una invitación excelente. Además tenemos algún profesor y profesora en el fondo, con lo cual si hay el alumnado está interesado, me parece fantástica la oferta que les hace generosamente Loli para que puedan conocerlo y también vivir la realidad desde este sector y conocerla un poquito más, sin duda desde diferentes perspectivas, que al final está esa riqueza. En tu caso, Lourdes, sobre un poquito de divulgación científica sobre tu día a día, entiendo que investigación, docencia y mucho más. Sí, básicamente, bueno, yo creo que básicamente todos conocen la labor de un profesor universitario. Nosotros no somos docentes e investigadores. Eso es una cosa que también no se sabe fuera de la universidad. No, en la universidad el centro docente cierra en verano. Tú tenés vacaciones en verano, mira, no. O sea, nosotros somos docentes e investigadores y la investigación no para nunca. Sí, te puedes ir en un fin de semana, no sé, pero la investigación no para nunca. Eso ténganlo claro como universitarios, ¿no? Porque hay un error en la sociedad creyendo que somos solo docentes. Vale. Aparte de mi labor docente, ¿no? Enseño teoría económica, estructura de mercado, ¿verdad? Y siempre la trato de relacionar con este sector porque es un sector que me interesa mucho en el ámbito de la investigación. ¿Qué investigación hacemos? Pues bueno, más científico, conectividad de puertos, eficiencia de puertos, cuáles son los fallos. Estamos analizando también todo el tema de impacto medioambiental, cómo los puertos hay diferentes nuevas tecnologías para que los puertos sean menos contaminantes. En fin, ya habrán oído hablar de algunas como el Coal-Ironing, que fue una de los últimos webinars que hicimos. En fin, ahora tenemos este próximo, como ya les comenté. Entonces investigamos todo eso y tengo diferentes proyectos. Y además, curiosamente, últimamente los proyectos que tengo contratado, ex estudiantes, ¿no? Ya son alumnos o que están haciendo el doctorado o están haciendo el posgrado, y básicamente son todas mujeres. ¿Casualidad? Pues casualidad, pero tengo como 6 o 7 mujeres además que están ahora mismo contratadas y están ahora muy interesadas en el sector, están conociéndolo y están diciéndome, Lourdes, ¿qué desconocimiento hay de esto? Toda esta nueva gente que está entrando a trabajar conmigo y que bueno, yo estoy feliz de esto. Además, tengo también una asignatura de prácticas y en esa asignatura de prácticas tengo que buscarle a los alumnos empresas para trabajar. Estoy abriendo muchas empresas en el puerto que están ya colaborando con la universidad y los alumnos están entrando. Además están entrando y algunos de ellos, un buen porcentaje, están quedándose a trabajar después de hacer las prácticas. Fíjense si hay o no. Lo que sí que es muy importante y lo tengo que decir es que sepan idiomas. Por Dios, hablen idiomas. Porque preocúpense por tener por lo menos el B2 y el C1. Preocúpense. No acaben la carrera sin tener por lo menos el inglés. ¿Vale? Porque eso es súper importante incluso en el puerto, ¿verdad? Porque yo bajo al puerto y veo un montón de gente extranjera. Porque, es que aquí la gente no habla idiomas. Y después tengo otro proyecto. Bueno, tengo varios proyectos en la Unión Europea, tengo varios proyectos, pero hay unos que tengo mucho interés en sacar, que es un observatorio de la economía canaria. Porque, ¿qué pasa en Canarias? O sea, ¿cómo tenemos antes de la pandemia crecíamos una tasa más o menos a la media nacional, un poco por debajo, pero estábamos en la media nacional. Sin embargo, cuando nos vamos a los indicadores sociales, económicos, más paro el índice de paro en Canarias, la tasa de paro es más alta que en la media española, la tasa de paro juvenil bastante más alta que la media española, las tasas de pobreza, las tasas de desigualdad, el fracaso escolar, todos estamos peores que el salario medio por debajo de la media nacional. Pero ¿qué pasa en Canarias? Esto es una cosa, y siempre nos olvidamos de este sector,
¿Por qué? Porque siempre nos hemos preocupado que sí, el turismo es una demanda, la demanda se reduce y tenemos que aumentarla de alguna manera. Preocupémonos mucho por este sector porque tienen que incrementar esta actividad y el paro se puede reducir mucho si la gente se prepara. Porque viene mucha gente de fuera, que está bien que venga gente de fuera, pero nuestra gente tiene que tener las mismas herramientas para competir con la gente que viene de fuera. Entonces es importante, prepárense bien y sobre todo aprendan idiomas. ¿Vale? En tu caso, Nacha, cuéntanos un poquito ese ejercicio de divulgación científica. A mí me llama mucho la atención que nos decías, mi trabajo es estar a pie de obra, ¿no? Entonces, quizás para las personas que somos ajenas al sector, no tenemos ni idea cómo van las obras en un barco, así que tienes un gran reto por delante. Bueno, yo lo que me dedico principalmente es a la gestión de la obra. Yo lo que hago es cuando un cliente me llama porque quiere realizar cualquier reparación y entendamos que un barco es como si fuera una casa, pues yo voy al barco, hay un inspector que me indica qué reparaciones quiere realizar, yo lo que hago es presupuestarlas y una vez que se acepta el presupuesto me encargo de definir todo el avance de la obra, cuáles son los operarios que van a ir, qué materiales hay que comprar, el acopio de los materiales, el planning para seguir la obra y estoy a pie de obra controlando que todo se realice con los procedimientos y con el sistema que se ha definido que se tiene que avanzar la obra y una vez que se termina pues recogemos y hasta la siguiente. De hecho hablabas de presupuesto, a mí esto es algo que me interesa, seguro que a Lourdes también. Economía, dinero, esto es muy importante. No estamos hablando de cientos de euros seguramente. No estamos hablando de cifras pequeñas ni de broma. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lourdes. El puerto es inmenso, hay un montón de oportunidades a todos los niveles, no solo técnicos, administrativos, formación profesional. Es verdad que es absolutamente imprescindible hablar inglés, que yo lo hablo más o menos, también es verdad, pero es un sector maravilloso con un montón de oportunidades que si vas a trabajar en el puerto te tienes que enganchar porque hay un montón de adrenalina, nunca haces lo mismo todos los días, siempre son experiencias nuevas y retos nuevos y es maravilloso y se mueve muchísimo dinero en el puerto. Sí. Dudas sobre el tema de reparaciones navales. ¿Qué tipo de obra se suele hacer en un barco? Que es quizás lo más común con lo que tengas que lidiar. Absoluta. Yo no sé si aquí hay mucho de ingeniería naval. Es que, o sea, normalmente los barcos por ley además tienen que pasar cada X tiempo, cada X años por el astillero, chorrear el casco, trabajos de acero, de aislamiento, de carpintería, mecánicos, los motores, o sea, que todo, cada vez que el barco entra a un astillero, todo se toca. Hablábamos de la importancia de los idiomas. En este caso, Virginia, además de ser la técnica de igualdad de la Factoría de Cohesión, es filóloga inglesa, con lo cual creo que tendrá algo que aportar. Sí, yo estoy mucho con Lourdes en este aspecto porque también tenemos un complejo bastante grande en la sociedad española, canaria en general, que nos da reparo hablar inglés, ¿no? Como que viene una persona inglesa a hablarte en inglés y tú, my name is potato, ¿sabes? No, o sea, no. Tenemos que conseguir un nivel y, sí, mínimo un B2 para arriba. Eso del B1 intermedio no sirve para nada porque el B1 se saca así. Pero de B2 para arriba, un C1, un C2 ya, yo creo que ni siquiera tengo yo el nativo en español. Pero oye, si lo sacan en inglés, pues genial. Sí. Básicamente. Me gustaría también conocer la visión de África porque, bueno, vamos a preguntarle que dónde anda, que no está aquí hoy con nosotros y que nos cuente un poquito qué hace en su día a día. Bueno, yo ahora mismo estoy en Barcelona, en un centro de investigación del transporte, en el área de transporte marítimo, y actualmente hago proyectos de innovación e investigación. Y bueno, mi trabajo principalmente es equivocarme muchas veces para encontrar la solución óptima a los diferentes problemas. Ahora mismo coordino tareas sobre prevención al fuego en barcos de carga rodada y para mí es sobre todo un reto porque es la primera vez que participaba en un proyecto europeo y además porque soy la más joven, creo que de las pocas mujeres que gestionan tareas dentro del proyecto.
Y bueno, y los idiomas es tan importante como que en mi día a día actualmente no tengo ningún proyecto que sea en castellano, entonces, y mis compañeros tampoco son españoles, entonces cuando en la investigación trabajamos, bueno, en mi caso trabajo con 23 empresas diferentes, centros de investigación, sociedades de clasificación, y al final la comunicación es muy importante y en este caso el inglés es primordial para poder llevar a cabo mi trabajo y compartir con el resto los resultados de lo que hacemos. Le estaba enseñando a Lourdes precisamente un tuit que encontré muy importante el otro día por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que decía, es un cartel, ¿no? Que dice, en este laboratorio los errores son esperados, respetados y corregidos, ¿no? Yo creo que ese ejercicio, y gracias también por sacar la palabra innovación, que sin duda creo que es importantísima. Hablábamos de la formación y que también al final la formación es igual a desarrollo y progreso. Y justamente compartiendo durante este mes de marzo con diferentes mujeres de diferentes áreas, hablamos por ejemplo del sector primario y hablábamos de cómo desde el punto de vista de la agricultura la formación iba en aumento, en auge, y eso se notaba en agricultores más jóvenes, preparados, y sin duda creo que la formación y también la innovación tienen que ser e ir de la mano. De hecho, África, no sé si se ve bien o lo percibes, sino luego cuando veas el vídeo, la grabación, verás cómo estabas hablando y Lourdes asentía con cara de hashtag profe orgullosa, ¿no? Entonces, sé que probablemente estará de acuerdo en esto de la innovación y me gustaría que nos aportaras tu visión sobre cómo se puede innovar en este campo y además, en tu caso, viniendo desde el ámbito de la economía, ¿no? Cómo podemos correlacionarlo, no estudiando pues a lo mejor directamente una ingeniería naval, una ingeniería mecánica. Pero es que la innovación está en la economía, no en la ingeniería. Ojo, vamos a ver, la ingeniería tiene que ir de la mano de la economía, es decir, todos los proyectos tienen que saber qué impacto tiene sobre la economía, qué impacto económico y social. O sea, yo puedo construir una maravillosa, no quiero poner ejemplos porque estoy involucrada en ellos, algunos ejemplos en Canarias, pero supongamos que queremos poner un helicóptero para ir a Madrid. O sea, ¿qué impacto tiene? O no un helicóptero, un cohete. Queremos poner un cohete. O sea, llegaríamos súper pronto, tiene mucho impacto, ¿verdad? Porque es ahorro de tiempo, ¿por qué no lo ponemos? No han puesto el AVE de Madrid, que es carísimo, que lo van a estar pagando hasta nuestro tataranieto, ¿verdad? Y está puesto, es caro, pero tiene unos ahorros de tiempo, ¿por qué no ponemos un cohete para ir a Madrid? Porque, ay, es que es muy caro, pero tiene unos ahorros de tiempo y tal. Pues esto es lo que tenemos que valorar, el impacto económico y social, es decir, ¿cuánto cuesta? Y cuáles son los beneficios sociales que aporta. Y sumar los beneficios, los costes y restarlos. Es decir, los beneficios superan a los costes. Los beneficios sociales superan a los costes sociales. Hay que ponerlos económicos y sociales, si no, no hay que ponerlos. Entonces, fíjense si está relacionado o no la ingeniería y la economía, porque estamos hablando de un tren al sur. ¿Quién ha valorado esto y quién ha dicho si merece la pena o no merece la pena desde el punto de vista económico y social? Y ahí tenemos que tener en cuenta todo. O sea, cómo afecta socialmente, en este caso como un medio de transporte en ahorro de tiempo, cómo afecta medioambientalmente, en este caso en nuestra tierra, que es de todo, y cuánto dinero nos cuesta. Sumámoslo todo, restámoslo todo. Es tan fácil como hacer eso. Bueno, fácil. Es complicado, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque además es un modo nuevo de transporte y entonces no hay ejemplos. Entonces tenemos que hacer encuestas y tenemos que hacer una cosa que se llama preferencias declaradas. Tienes que declararme, no revelarme, porque no hay, sino declararme si estaría dispuesto a cogerlo o no. Hay estudios hechos y muchos estudios dicen que no, porque el impacto económico y social es negativo. Otros dicen que puede ser, podría. Pero bueno, en fin, esto es un ejemplo de lo que quiero decir de lo que es la innovación. La innovación está en analizar todo lo que hagamos y tener claro que incrementa el bienestar social, ¿verdad? Ahora mismo que estamos innovando, pues todo el tema medioambiental, porque no lo hemos tenido en cuenta, siempre lo decimos, hay que internalizar los costes externos, porque claro, es muy barato el transporte marítimo, ¿verdad? El transporte marítimo es súper barato y ahora, antes de que empezara la pandemia, que hemos visto el impacto que tiene, ya se estaba hablando
de la relocalización, porque claro, el transporte marítimo sufrió ese boom cuando las empresas se empezaron a deslocalizar, ¿verdad? Ahora, cuando tienes una camiseta, no se fabrica aquí en España, la camiseta, la manga de la camiseta se fabrica en China, la otra manga en Bangladesh, el color se le pone en la India y se ensambla en Alemania, ¿verdad? Pues todo eso se está moviendo por el transporte marítimo. Claro, el transporte marítimo era muy barato, porque además la mano de obra era muy barata. Fuera es muy barata la mano de obra y el transporte marítimo, entonces merece la pena hacerlo. Pero sí, el transporte marítimo no hemos tenido una cosa súper relevante. ¿Y qué es? Los costes medioambientales no están internalizados, es un coste. Si tú tienes esclavo en vez de trabajador, no tienes que pagarle. Entonces, claro, no suma ese, pero si usas un recurso que es de todo en tu propio beneficio y lo estás destrozando, tienes que pagar por ello. O poner los medios tales que se reduzca ese impacto, por tanto va a subir el precio. Por eso antes de eso ya se estaba hablando de la relocalización, en el sentido de que esa deslocalización se haga en las empresas vuelvan. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan barato el transporte marítimo si internalizamos esos costes externos de lo que estamos hablando. Estos son innovaciones, hay cálculos que hacer, hay que ver que efectivamente esto tiene sentido o no tiene sentido. La IMO ya empieza a poner, ¿verdad? La Organización Marítima Internacional está empezando a poner ya multas, está empezando a poner condiciones para que, por ejemplo, unos indicadores determinados que tengan los buques porque están usando un combustible adecuado, porque están usando una maquinaria adecuada, lo que sea. África, que estamos en ello, ¿verdad? Porque África también trabaja conmigo en algún proyecto, estamos en ello, o sea, hay que analizar todo esto. ¿Esto es innovación? Claro que es innovación. ¿Qué es innovación también? La digitalización, porque en Canarias tenemos un problema tremendo. Si la mercancía se para mucho tiempo en el puerto, ¿verdad? Esto tiene unos costes de stock, porque claro, no es lo mismo que tú la mercancía te llegue y salga, que tengas las mercancías almacenadas en el puerto no sé cuánto tiempo, porque tienes que pagar por ello, es muy caro. Entonces necesitamos que todo este proceso esté digitalizado y que sea muy eficiente. ¿Eso es fácil de hacerlo? No, es complicado, hay que hacerlo, hay que conocer bien todas las actividades que se desarrollan en el puerto, cómo se desarrollan, y intentar que el puerto sea más eficiente como a través de la digitalización. Y como esos 20 ejemplos. Por tanto, nosotros todos, ¿verdad? En este contexto y en este sector estamos tratando de innovar. Además se ve día a día, ¿verdad? Cómo salen proyectos, cómo se está hablando de esto, pero hay que hacerlo. Y ustedes tienen que prepararse para todo ello, ¿vale? Loli, en tu caso, el tema de la innovación, entiendo que también la digitalización y las tecnologías, las llamadas nuevas tecnologías, también irrumpen en tu ámbito. Sí, ahora mismo Pescatoval está a la espera de entrar en un proyecto sobre la digitalización del sector y no tengo datos exactos, pero muy pocas entidades transforman el pescado, ¿no? Y creo que debería de aprovechar estas oportunidades para innovar en eso. Y en vez de estar comiendo productos de fuera, porque mayormente el producto que viene es de fuera, por avión, más que nada, más que por barco, pues que se pueda nuestro producto fresco transformar, porque aquí mismo en Canarias se captura mucho atún rojo y muchos atunes que mayormente se exportan fuera, ¿no? Y pudiendo tener aquí un sistema de transformación, podríamos incluso vender nuestro producto no solo enlatado, sino envasado, ¿no? En el caso, desde el punto de vista más técnico, Nacha, la innovación, ¿cómo se contempla también desde el punto de vista de tu empresa? Igual ya no tanto en mi empresa, que sí en cuestiones de maquinaria, de facilitar el trabajo operativo de fabricación de cualquier tipo de pieza, lo ves un montón en el barco, ya sean pesqueros, plataformas, cruceros, cómo se investiga y cómo se avanza y cómo se evoluciona y en el sector al que se dedique ese barco y cómo se aprovecha todos los recursos de una manera muchísimo más eficiente y muchísimo más eficaz, principalmente gracias a la investigación. Cierro esta pregunta y también aprovecho para concluir también esta mesa contigo, África. Nos comentas que estás fuera, hablabas de innovación, pero me gustaría que profundizaras un poco en este asunto y que también, pues, de cara a tus compañeros y compañeras de futura profesión,
pues que nos contaras cuáles son tus indicadores a la hora de investigar y cómo se aplica, entiendo, de forma transversal la innovación. ¿Me escucháis? Sí. La investigación, obviamente nosotros intentamos trasladar todos nuestros conocimientos y intentamos trasladar toda esa innovación o crear como nuevos procesos, crear nuevos procedimientos, crear maneras sostenibles de que el transporte pues sea más eficiente ambientalmente, que tenga un menor impacto. Y principalmente lo trasladamos a la sociedad trabajando con empresas navieras que se vean beneficiados de al final de algo que pagamos todos, porque al final la investigación, la mayor parte tiene fondos públicos, en este caso yo trabajo con fondos europeos, y luego haciendo una transferencia de conocimiento que no se quede para nosotros, ya sea a través de publicaciones, a través de conferencias. Intentamos que todo aquello que vamos consiguiendo llegue al máximo número de personas en la sociedad que lo puedan aplicar, en nuestro caso, no solamente al sector naval, sino extrapolarlo a otros sectores, y que aquello que se invierte en innovación y que se invierte en investigación se vea reflejado en la sociedad y que tenga un impacto mayor. Qué importante el relato de África, porque además me encanta esta conversación, este coloquio que hemos tenido en esta segunda jornada Forjando la Igualdad en la Economía Azul, porque al final hablamos de la empresa, de las entidades públicas, de la universidad, de la academia, de la empresa privada, y quizás mujeres de diferentes ámbitos, con diferente formación académica y también con diferentes trayectorias profesionales, como son África, Nacha, Lourdes y Loli, que podemos pues configurar quizás de la mejor manera posible pues este imaginario sociocultural y académico que tenemos sobre el sector marítimo, marino portuario. Si Virginia, que realmente es la jefa de este coloquio, pues no tiene nada más que aportar, a mí me gustaría concluir la mesa. Entiendo que te despides de ella, sobre todo porque sé que Lourdes tiene prisa, se tiene que ir ya y tenemos que hacer una foto de familia, pero sí que es verdad que concluir con quizás ese positivismo de que hoy hemos reunido a grandes mujeres, a grandes referentes, como han podido escuchar. Ninguna de ellas tenían referentes femeninos para poder labrar su camino y lo han hecho. Lo que esperamos es que ustedes, tanto las ingenieras como los ingenieros y todas aquellas personas que nos escuchan, que forman parte de un Puerto Violeta, que se han subido a este barco de la igualdad, continúen progresando y no se bajen. Sí, aparte, bueno, para mí, mujeres referentes ahora mismo en la sala, ya tenemos a Nacha, Lourdes, muchas gracias a África, Sistema Híbrido, no falla, y a Loli también por estar aquí. Yo me llevo muchísimo, a mí me encanta trabajar con personas, y de hecho en la factoría pues es que el trabajo y los proyectos van con personas, no somos robots, y me gusta mucho tener y contar siempre con mujeres referentes de las que aprendo y seguiré aprendiendo esté o no esté en el proyecto vinculado a él. Así que yo les agradezco muchísimo, chicas, haber estado aquí, y África también. Así que yo, bueno, les animo a seguirnos en las redes y seguimos. Y el puerto también es nuestro. Es una cosa que es un lema que tenemos siempre, pero el puerto también es nuestro. Todo el sector marítimo, marino, portuario también lo es. Y a pelear por ello, no queda de otra. Muy bien, pues con ese mensaje concluimos estas jornadas. Muchísimas gracias por la atención. Y como les decíamos, el Puerto Violeta se mueve, seguirá configurando actividades, jornadas y también formación, con lo cual aprovechen, porque al final cumplimos también con ese objetivo, ¿no? Que el puerto y la ciudadanía no vivan más de espalda y se den la mano. Así que muy buenos días y gracias, y sobre todo pues continuar reivindicando ese 8 de marzo que, como bien han indicado nuestras invitadas, nuestras protagonistas de hoy, es todos los días.